¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al programa número 9 de Carreras de Ayer. Como ustedes verán, estoy en muy buena compañía. Va a ser parte del segundo bloque. Vamos a hablar un poco de la ciudad de Esperanza, porque Esperanza ha sacado grandes valores para el certamen argentino de motociclismo y grandes campeones también, como son los hermanos Antonio y Damián Sosa, y también Sergio Fontanini, que fuera campeón allá por 1988. Vamos a ver ahora una competencia del trébol con un doblete de Antonio Sosa, 125 graduados y 250 internacionales. El esperancino estaba luchando por el campeonato en ambas categorías. Vamos a ver la final del precoronación que se llevó a cabo en el trébol. Y bueno, vamos a escuchar la palabra también de Rubén Carestía, el piloto de Justiniano Pose, que regresaba luego de cierta inactividad. Y luego también vamos a escuchar la palabra del recordado Luisito Sosa, luego de la victoria en la categoría mayor, la 250 internacional. Vemos las imágenes. ¿Cómo está todo para la final, César? Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Mira, anduvimos bien en la serie y bueno, vamos a esperar hacer una buena largada en la final. Suerte, largada en la primera fila es beneficioso, ¿no? Bueno, gracias. En busca de Cristian Olivero, bueno, luego de esa caída de la serie, ganaste el repechaje en forma brillante. ¿Cómo estás para la final? Estamos bien, viste, tuvimos esa caída en la serie que nos mandó al repechaje y ganamos el repechaje y vamos a ver qué pasa en la final. ¿Cómo estás físicamente? Porque te vimos bastante golpeado luego de la caída. Y físicamente estoy un poco dolorido, pero viste, vamos a ver qué hacemos. Suerte. Bueno, gracias. El primero podría ser Bolívar. Parece que no es el 9. No sé. Vamos a ver. Primeros metros de la final de 125 graduados en el trébol, año 1997. Recordamos, era el premio precoronación. Luego de esta competencia se iba a disputar a cabo la última en Ramona, donde se iban a definir los campeonatos de las distintas categorías. Estaba ganando Emanuel Timpanaro, el piloto de Correa. La segunda posición correspondía a Antonio Sosa de Esperanza. Tercero, César Mondino, el de Galvez, que habló antes de largar la competencia, junto con Cristian Olivero. En la cuarta posición estaba Fernando Búa, que estaba luchando el campeonato con Antonio Sosa, con el esperancino. Estaba muy cerca en el torneo, se produce una caída, la del piloto de Galvez, César Mondino. César Mondino quedaba ahí en la cuarta posición. En la quinta posición, una caída delante de él y perdió el puesto con Fernando Búa. Tuvo que esquivar al piloto que había rodado, pero seguía en carrera. Adelante Timpanaro, Sosa buscaba la punta, Búa trataba de venirse para adelante. Ya estaba el esperancino, Antonio Sosa liderando, segundo Búa, tercero quedaba Timpanaro, cuarto Bolívar, quinto Mondino. Ahí pasa Cristian Olivero. En la final de 125 graduados, atrás Augusto Tramanone. Y con esta victoria de Antonio Sosa, el campeonato se iba a definir en Ramona. Había solamente 2 puntos de diferencia a favor de Búa. Lamentablemente para Antonio Sosa, luego en Ramona también venía ganando la carrera, pero el motor dijo basta, faltando muy poco para terminar la carrera. Y el campeonato viajó nuevamente a Villa Adelina. Pero estamos viendo el precoronación, como le decíamos, en el trébol, penúltima fecha de la temporada 1997, con Antonio Sosa ganando, segundo Búa, ahí Bogliero y Olivero superan a Emanuel Timpanaro, que estaba participando con un 100 libre en la categoría 125 grados, ya las últimas carreras de los 100 libre válvula rotativa dentro de esta división, que a lo largo de los años fue emigrando ya a todos los motores 125 graduados, a pesar de que se permitía correr con los motores de 100 libre preparación, válvula rotativa. Ahí está Bogliero, el de Río Segundo, Olivero, el de Galvez, que se le cruza un poquito su moto, pierde la posición nuevamente con Emanuel Timpanaro, se viene Fabián Tarruela, se va quedando Cristian, algo se rompió, ahí está el puntero, Antonio Sosa, ganando la competencia final. Los últimos metros, escuchamos la palabra del ganador.
la gente de Bello Rigoni. Lindo el campeonato ahora. Uy, sí, empatado en punto por la última carrera, la verdad que es dificilísimo, pero bueno, se dio y vamos a ver qué es lo que sucede en Ramón. ¿Sabías que vos venías segundo? Sí, me venían haciendo señas, pero bueno, un problema con los rezagados, ahí medio me taparon, me agarró una bronca terrible. ¿Te preocupaste o quizás confiabas en tu ritmo? Y yo sabía que andábamos bien, pero no sabía cuánto, o sea que, no, se dieron bien las cosas. Felicitaciones. No, gracias. Justiniano Pose y el eterno regreso, ¿cómo estás? Hola, encantado de volverte a ver a vos, a tu papá. Ha sido un gusto reencontrarme de nuevo con la gente acá del CAN y bueno, te veo a vos siempre persiguiéndome y tenemos una amistad, ¿no es cierto?, especial. Y bueno, dando una vuelta, ¿no es cierto?, con un poco mala suerte, pero vamos a ver qué pasa. Rubén Carestía, un pilotazo, ¿te anda haciendo falta un medio mecánico de acorde a lo que vos manejás? Sí, yo armé el 100 libre que corrí en el 91, después no corrí más. Viste, 100 libre ya no hay más repuesto, todos motores viejos y se me fundió la jaula, ahora muñón y bueno, creo que para el Coronaciones alquilamos un motor a Timpanaro, ahí del Rulo Ferrero, así que vamos a ver qué pasa. Sí. Esperemos verte porque siempre nos queda en el recuerdo esa aparición tuya con el buzo azul y el número 84 en promocional, todos sorprendidos con el diminuto piloto de Justiniano Pose. Sí, tengo unos gratos recuerdos, después tengo unos cassettes que me grabaste vos, muy buenos cassettes grabados, hablaste muy bien de mí, y bueno, cada vez que vengo acá, ¿no es cierto?, me encuentro con la gente amiga, y bueno, gente nueva que no conozco, pero cada vez que me encuentro con ustedes es un gran agrado. Bueno, y luego de escuchar la palabra de Rubén Carestía, el piloto de Justiniano Pose, campeón también de 108 promocional en el año 1986, vemos la final de 250 internacional en el Trébol, año 1997, Sosa primero, Búa segundo, Germán Mora tercero, Marcelo Ortuve en la cuarta posición. El mismo duelo de la carrera de 125 graduados se estaba dando también acá en la división mayor, la 250 internacional, que también iba a definir su campeonato en la última carrera en Ramona, torneo que viajó al Chaco de la mano de Germán Mora, el piloto que en estos momentos está en la tercera posición, máquina número 5. Un piloto que se va afuera en esta competencia final de 250 internacional, el Trébol, año 1997. El Trébol lamentablemente no está más en el calendario actual, una buena plaza. Ahí está Antonio Sosa, el esperancino, que quería hacer doblete, lo va a lograr. Búa intentará acercarse al piloto de Esperanza, no iba a poder lograr superarlo, y el esperancino se quedaría entonces con esta victoria. Búa segundo, tercero Germán Mora, luego aparece Marcelo Ortuve, ahí está quien a la postre sería el campeón de la categoría 250 internacional, el chaqueño Germán Mora. Aparece por ahí también Darío Cuatrócolo, Gabriel Marengo, más pilotos de esta categoría, motos que ya no están más tampoco en el certamen argentino de motociclismo. Ahí está Gonzalo Gándola, el recordado Gonzalo Gándola, otro piloto chaqueño, fallecido trágicamente en una competencia por el CAM en Villa Concepción del Tío, año 1998. Lo recordamos siempre con mucho cariño a Gonzalo. Antonio Sosa recorriendo ya los últimos metros de esta competencia final. Ahí está el de Rojas Ortuve, ahí está Gándola. César Francesconi, el piloto de Villa Trinidad, que siempre también fue protagonista en esta división, que por aquellos años era la mayor. Gonzalo Gándola y Francesconi luchando por la quinta posición. Francesconi, el de Villa Trinidad, levanta un poquito la moto para controlar el derrape. Dos últimas vueltas y escuchamos la emoción de Luisito Sosa, el papá de Antonio, luego de haber logrado este doblete. Luisito Sosa venía acompañado por mi padre, por el León, que siempre lo iba a saludar cuando llegaban a estas victorias sus hijos, y se hicieron muy amigos. Estamos con papá Sosa, paliza hoy, ¿eh? Sí, no sé si fue paliza, pero pudimos ganar. Gracias. Qué lindo que se pone el campeonato los dos. Crees que el rojo vivo.
No, esto va a ser espectacular. Gracias. Tenés que tranquilizarte un poco y festejarlo en Esperanza. Sí, creería que sí. Muchas gracias, muchachos. ¿Cómo está todo para la final, César? Bueno, y ahí estábamos recordando entonces la felicidad, ¿no? Del recordado Luisito Sosa, que fuera campeón también de los H en el año 1972 con la mecánica de don Víctor Bar. Queremos mostrarles las remeras que se van a estar sorteando en vivo en el programa Algo Está Pasando, que hacen los chicos a partir de las 11 de la mañana. Va a ser el viernes. Esta es la primera que se va a sortear. Ustedes tienen tiempo, 3 días más para anotarse. La del Colo Urdiales. Tenemos otra del Colo Urdiales también aquí, que nos han mandado del equipo campeón. Hay más también, la de Maxi Varas, el último ganador. Ahí está Maximiliano Varas, que nos ha dado su uso también. Y la de Mario Morales, el gran preparador rafaelino, que también nos ha mandado remeras para que ustedes participen y se lleven de regalo estos lindos obsequios. Ustedes tienen que anotarse en los teléfonos que aparecen en pantalla. Y bueno, el viernes, como le dijimos, en vivo, en Algo Está Pasando a partir de las 11 horas, allí van a comenzar los sorteos para que se lleven estos hermosos premios. Nosotros hacemos la pausa, seguimos hablando de Esperanza y vamos a hablar con el propietario y quien tuvo el privilegio de manejar esta joya artesanal. Estaciones de servicios Shell de Antonio Di Tondo Hijos. En pleno corazón de Rafaela, Avenida Santa Fe 1001, en San Martín de las Escobas, kilómetro 152, ruta 34 y en Piamonte, 9 de julio, esquina Julián de Bustinza. Grupo de estaciones de servicios Shell de Antonio Di Tondo Hijos, Sociedad Anónima. Tu cable local tiene todo y hoy tiene mucho más para ofrecerte. Vas a vivir toda la Copa Mundial FIFA 2026. Análisis, sedes, comentarios, todos los partidos y las mejores coberturas para seguir a la selección. Sumamos 2 nuevas señales, D-Sports y D-Sports 2, para que vivas los 104 partidos del Mundial en vivo con más de 900 horas de transmisión. Tu cable local tiene todo. Viví la Copa Mundial FIFA 2026 y mucho más con tu servicio de cable, el de siempre. Bueno, y seguimos en este programa número 9 de Carreras de Ayer con un invitado de lujo que trajo algo de lujo, que yo no puedo dejar de mirarla. Norberto Ramos de Esperanza. Iniciamos el programa hablando de aquella hermosa ciudad que tiene la provincia de Santa Fe. Y bueno, Beto, un gran valor que tuvo, un gran piloto que tuvo el certamen argentino de motociclismo, y te queremos agradecer el esfuerzo que has hecho para estar acá en Galvez con nosotros. No, ¿cómo te va, Mauri? No, la verdad que para mí no es un esfuerzo, todo lo contrario, es un gran gusto de que, y bueno, y felicitarte a vos de que esto no se pierda en el tiempo. Te debemos, creo que todos los pilotos y los expilotos, mejor dicho, del CAN, de verte que vos nunca dejaste que esto se pierda con los encuentros y bueno, ahora con todo esto de la televisación me parece muy bueno y la verdad que te felicito. Bueno, te agradezco por tus palabras, Beto. Y bueno, hablábamos recién un poco fuera de cámara y yo te quería empezar la nota diciéndote que tenemos algo en común, porque hay un buzo que vos usaste en los comienzos, que era de Norberto Gatti, que fue un buzo mundialista. Y yo tenía otro, el anterior. Por eso te digo que tenemos algo en común. No por las victorias ni por los logros. Eso en común no. Párrafo aparte, ahí me sacás mucha ventaja. Pero en el tema del buzo de Gatti, queremos que nos cuente cómo fue. El tema de ese buzo vino porque yo en mi comienzo fueron los zonales, obviamente, como todo el mundo. Y en un momento Enrique Teddy Loesa, que siempre yo le agradezco al que me sacó del zonal y me llevó al camp. Y bueno, cuando Coso, bueno, él era muy amigo de Norberto y ese uso Norberto lo corrió en Mundial con la Morbidelli 125. Y bueno, lo heredé yo ese uso que era del Banco Vica, que estoy viendo justo la foto ahí,
y éramos más o menos de la misma talla, entonces me vino al pelo. Vos sabés que Gatti, hay otra foto que está con el buzo anterior, con el buzo ese lo tengo yo, ese me lo dio a mí. Lo empecé a molestar por teléfono. Me acuerdo que llamaba a una florería llamada Florería Suchela, que estaba al lado de él, porque en aquel tiempo, lógicamente, no había celulares, todo teléfono fijo. Y yo no tenía fijo, venían los bomberos a hablar, y él tampoco en el taller, pero la florería que estaba al lado, entonces lo molesté tanto que me lo terminó regalando. Sí, a mí en realidad me lo consiguió el Teddy, que un día sabía que yo corría, en mi comienzo corría con un vaquero y una campera de tela de vaquero, cuando me caía quedaba peor porque la ropa te pelabas entero. Bueno, entonces para ir al CAN me consiguió ese buzo y la verdad que lo usé muchos años. Y vos iniciaste como casi todos con Puma, porque sí, hay una foto ahí que estás con una Puma, creo que ahí está, el número 7. Exacto, yo empecé, esa Puma, esa sí que yo corría el caballo del comisario, porque esa Puma era de comisario de Grutli, que yo tengo siempre una anécdota de eso. Yo en mi comienzo, ese mismo comisario, un día que nosotros fuimos con unas motos medias de cross que no nos dejaban correr, porque tenía miedo que le rompamos el piso, pero que romper en esos zonales lo hacían media hora antes que vayamos a correr. Bueno, la cosa que discusión va, discusión viene, ese comisario me había llevado preso. Y nos tuvo toda una tarde preso. ¿Por las discusiones? Por las discusiones, nada más que por eso. Bueno, yo en esa época trabajaba en una empresa que arenaban, en una arenadora. Y en un momento viene el dueño de la arenadora, me toca en el hombro, viste, cuando vos arenás tenés capuchón, tenés manguera, que yo, cuando me doy vuelta lo veo al comisario de vuelta parado allá. No sabía si seguir arenando o dispararme. ¿Qué pasó? Y resulta que me venía a ofrecer la Puma para que se la corra, porque él me había visto correr en el zonal. Después de haber metido preso una tarde entera. Terminaron amigos. Terminó, sí, muy amigos. Y bueno, yo gané un par de campeonatos con esa Puma en los zonales. Y después pasás al primer Zanela, ya en las carreras del 9 de julio, Rafaela, porque me dijiste que tuviste grandes actuaciones ahí, sí, en una pista complicada. El 9 de julio surgió, bueno, yo ya corría en los zonales, corría con un 200 en los zonales. Y bueno, y el Teddy Loesa, yo ya había corrido unas carreras en el CAN con la moto de Loesa. Y la moto de Loesa en el CAN nos defendíamos por ahí medio en mitad de pelotón, un poquito más adelante, pero nunca teníamos moto para ganar. Y en el 9 de julio me favoreció porque era más chico. Claro. Y bueno, la primera vez que un día vine y me dice, che, pibe, porque me decía, si te animás a correr en una cancha de fútbol, vamos, calculá, 17 años, 18, no les tenés miedo a nada. Y bueno, y ganamos, la primera noche que fuimos ganamos. Esa foto que está con el 99. Esa foto, ahí el Teddy Loesa, sí. Ahí está. Y bueno, el otro, un simpatizante que había ahí a las vueltas, pero ni nosotros podíamos creer, es más, le ganamos a Hugo Mignotti, que era el patio de la casa de Hugo. Claro, ahí Hugo Mignotti. Y una pista con los tablones que había que. Se tocaban los tablones ahí. Y el tejido. Y el tejido. Claro. Porque se habla mucho por ahí de las vías de escape, que esto ahí. Cero. Ahí incluso. Más de una vez rozamos prácticamente el tejido con los manubrios. Y no solo que, aparte que se iba fuerte, o sea, promedio altísimo. Te diría que se iba más fuerte que en muchos circuitos, porque lo que se corría de noche, la pista se mantenía húmeda, tenía buen grip, y era un circuito rápido. No había que tener miedo ahí adentro. Y nosotros estamos hablando, Beto, de los primeros años de la década del 80, por ahí. Más o menos por ahí, sí. Y el 9 de julio se mantuvo hasta el año 2000. Sí. Lo que pasa es que en el 9 de julio pues hicieron unas barbaridades en su momento, porque como no querían que nosotros apoyemos los ganchos porque estaba la laja y después el tejido, nosotros el tope nuestro era la laja y de noche se veían los chispazos del coso. Y bueno, en un momento una mente brillante se le ocurrió poner unos troncos del lado de adentro. Y el Hugo Mignotti fue cuando se quebró el fémur, que enganchó uno de los troncos y pegó una vuelta y le quebró el fémur. Sí, peligrosísimo. Sí, peor lo que es. Peor. Y después viene la época del CAM, que vos me dijiste, ya lo nombraste. ¿Cómo se decide todo eso? ¿Quiénes te acompañaban? ¿Cuál era el grupo? Mirá, al principio un amigo de acá, un amigo de allá, algunos... Porque yo en realidad, si vos me preguntás, yo nunca tuve ningún tipo de medio económico para correr ni a un caracol, porque yo venía de una familia muy humilde, mi entorno era humilde como yo, pero siempre había alguno que te decía, bueno, yo te llevo a tal lado porque por ahí me daban una moto, me daban la otra. Hasta que surgió lo de la moto de Amílcar. Yo con la moto de Loesa corrí algunas carreras, pero bueno, no era una moto de punta tampoco. Estábamos ahí cuarto, quinto, sexto, pero nunca teníamos como para ganar. Esa moto me decís. Esa moto, claro. Esa moto. Amílcar salió campeón con esa moto y al año siguiente esa moto había quedado parada.
y le faltaba la suspensión. Un día así hablando con el Héctor, llegamos a un acuerdo y bueno, pues yo tenía que conseguir una suspensión, no sabes, vos sí, ¿cómo no va a tener para comprar una suspensión? No había, ¿no? En esos años, bueno, hicimos entre unos cuantos y juntamos una moneda cada uno, qué sé yo, logramos conseguir una suspensión de Zanella 125, esas 4 marchas que era, pero bueno, era nueva. Y bueno, y el Héctor la armó y bueno, con esa moto corrí 3 carreras, de la cual gané las 3 series y 2 finales. Vos pusiste, bueno, la moto estaba prácticamente igual, pusiste el número 11 porque habías terminado un décimo en el campeonato anterior, y ahí llega tu primera victoria, que fue en Santa Fe. En Santa Fe, sí. Un circuito flojo. Claro, porque ahí el circuito que en realidad era el de motocross, que es medio un circuito muy movido, un suelo bastante arenoso, pero bueno, ¿viste? Yo en esos años, yo venía del zonal que corría en circuito terriblemente flojo, que yo simplemente siempre me hacía fuerte en los zonales porque yo me hice en el zonal y me acostumbré a manejar en esos pisos. En el zonal más de una vez, incluso yo siempre me acuerdo, fue Fabián Biancotti con una RK, yo le manoteo la largada con la moto que yo te corría en el zonal ese, y a la otra recta, no sabés, me mató cascotazo cuando me pasó, ¿viste? Pero ¿qué pasó? Los circuitos eran tan movidos y vos los pisabas y se hundían más de una vez porque eran fósforos. Y faltando un par de vueltas, creo, lo vio tirado el costado con la cadena saltada. Y gané yo otra vez. Sí, no le podés ganar. Y bueno, por eso, pero yo estaba acostumbrado a andar. Entonces, cuando llego a un circuito del CAN, para mí eran todos divinos. Claro, tal cual. Y esa moto de Amílcar, que ahí seguimos viendo, con el 11, y ya vamos a tener otras también. Bueno, esta es una foto que no se ve muy bien, pero la saqué de una revista. No tuve que pedir permiso porque la revista es mía, así que no. con la tela cuadros, sí. Ganás en Santa Fe y repetís en San Guillermo. Yo repito en San Guillermo, tanto la serie como la final. Y bueno, y en Suardi, creo que fue la otra, ganó la serie. Y yo siempre digo una cosa, yo gané varias carreras por mi manera de manejar y perdí varias. Por tu manera también, por la misma razón. Por la misma razón, de querer ganar la carrera en la primera curva. Y bueno, en Suardi me caigo y bueno, me quebré un dedo y bueno, y yo no sé si no le gustó al Héctor, la cosa que de ahí no me la dio más. Bueno, o sea, ¿cómo era eso? Justamente de eso iba, te quería preguntar, ¿cómo era el arreglo con los Afrea? ¿O te daban la moto y...? No, me cobraban algo, pero me acuerdo era medio ficticio un poco como para decir, bueno, te cobro algo. Claro. Y ahí se te complica un poco el campeonato a tal punto que terminas en la 5ª posición, porque venías bien con esas victorias, sí, venías como encaminado había ganado 3 series, 2 finales, y es más, hubiera ganado esa final también. O sea, y bueno, en ese momento me empezaron a acompañar un par de pibes hermanos, Goyés de apellido, y que ya me habían acompañado a Santa Fe, habían ido, y claro, me vieron ganar. Es un pibe nuevo que ni siquiera nada que ver con el tema de la moto. Hay que comprar una moto, dijeron. Así que fuimos a San Cristóbal, creo que la moto de Antonio Lambre, no me acuerdo de quién era la moto bien. Y compraron una moto los pibetos y ahí empezó el comienzo con esos chicos de Esperanza, que éramos todos pibes. Bueno, uno tenía mi edad y el otro tenía como 4 o 5 años menos, éramos todos guachitos. Pero ahí, yo me acuerdo los informes que hacía Roberto Maldonado, fotógrafo y también inolvidable. Inolvidable. Sí, y escribía para la revista Informoto y ponía siempre Zanella Goyé. Claro, porque eran de los hermanos Goyé. Y bueno, compramos esa moto, renegamos un montón porque era de carrera corta, era un diámetro 48. Y ahí estás trabajando. Bueno, porque nosotros nos armamos el motor, todo. Bueno, después vamos a conversar la parte de la parte mecánica. De la parte mecánica. Y bueno, el motor se rompía. Si el Sergio Bar una vez me dice, yo ya no te sigo más. Dice, total, yo sé que vos después... Se rompe. Y tenía razón. Ahí está Sergio Bar, justamente. Claro. Y vos con el número 5, había terminado 5º en el campeonato. Claro. Y ya con esa moto que el estabas motor iba muy bien. Un día yo llego tarde a Mortero y entro en la tanda de 100 libre. Y Javier Colasili me dice, loco, ¿cómo va ese motor? Porque dice, él con el libre. Dice, cuando vos ponés el cambio te me va, me dice. Fíjate, yo con el promo iba rapidísimo, pero se rompía. Porque no conseguía aro de buena calidad, ¿me entendés? Por el diámetro que tenía. Entonces, en su momento se decidió armar una moto nueva, y armamos una moto nueva completa. Y bueno, ahí ya... Porque vos después ganaste en Fuentes y ganaste en León y Carcarayá. La moto nueva, cuando la armamos, fue en Ramona, creo, la primera carrera.
gané la serie y venía ganando la final y se agarra la biela, una biela llame nuevita. Dijimos, Raro. Fue raro, una falla, qué sé yo. Fuimos a San Carlos en esa bendita carrera que está en disputa si García la ganó él de punta a punta o yo venía adelante. ¿Viste? Pepe que gana con la Puma. Claro, bueno, ese día yo gano la serie y él gana su serie. Y en la final, incluso debe haber una foto que yo te mandé, en la final yo venía ganando casi por una recta ventaja y se vuelve a agarrar la biela. Y bueno, ya había un problema de origen del motor cuando lo hicimos nuevo. Claro. Le encontramos la vuelta para San Guillermo, creo que fue. Yo te decía raro, Beto, disculpa que te interrumpa, no. porque era raro que falle una biela llame. Teníamos un problema nosotros de base en el motor, en realidad. Hasta que descubrimos cuál era el problema, que se secaba abajo. Porque no se agarraba arriba, se secaba abajo y se agarraba la biela, una cosa que vos decís, ¿no? Y bueno, y el motor iba porque ganamos la serie en Ramona, se rompió en la final yendo adelante. Gané la serie en San Carlos, se rompió en la final yendo adelante. Y fuimos, creo que San Guillermo, me parece, me parece que era. Gané serie final, los maté también. El motor iba muy bien. Y después, lamentablemente, tuvimos un desencuentro con el preparador que era. Te voy a preguntar quiénes son en los de la foto. Porque esos son los papás de los chicos de Goyé. Los papás, claro, imaginaba. Nos acompañaban a todas las carreras. De esa foto también te quiero hacer algo que yo siempre le digo a muchos que por ahí van y hablan de las motos, de hoy, qué sé yo. Le digo, fíjate esa moto, ¿qué detalle le encontrás a esa foto? Y la verdad es que casi nadie le encuentra un detalle, más que estoy abrazado con 2 personas de haber ganado una carrera. Le digo, mira mis manos, yo antes de largar la final estaba trabajando en la moto. Claro. Piloto mecánico, que no hay mucho. Ese es el tema, que hoy de a poco se va perdiendo, creo, por lo que veo cada vez que voy al camp. Y como que se siente distinto, ¿no? O sea, el piloto se siente distinto con algo que vos mismo has armado. No, aparte, claro, vos estás sabiendo lo que hace la moto, entonces si vos tenés un poco de conocimiento de piloto, un poco de conocimiento de mecánico, es más fácil armar el conjunto para que todo después resulte en el resultado final, digamos, de que vos sepas transmitir lo que está haciendo tu moto y sepas saber de última arreglarlo también, ¿viste? Me ha pasado porque, a ver, el motor nuestro lo armaba Beltrayay, Neri Olivero me lo atendía y a veces me preguntaban cosas y el desconocer de mecánica. No, está bien, estás hablando con alguien que no ganó. No pasa tanto y que por corre ahí. mucho en los zonales, más que en el campo. Yo lo que recalco que es otro feeling. Es muy importante que el piloto sepa de lo que le está pasando a tu moto o a tu motor, o al chasis, transmitir cosas. Yo hoy, por ejemplo, me volví a subir un poco a la moto, pero para entrenar, digamos, para divertirme un poco. Y yo compré una Kawasaki KX 125, y yo cuando la compré la moto no iba, y yo tengo tercera generación de gente que me atendió la moto, Rodolfo Scotti, que era un preparador de la época, después me la siguió atendiendo el hijo y ahora me la atiende el nieto a la cagua que tengo, ¿viste? Y cuando yo le fui con la moto, le digo, mira, haz esto, quiero que haga esto. Entonces, y trabajamos 3 veces en la suspensión delantera y trasera hasta lograr lo que yo quería. Lo que vos querías. Pero yo le sé transmitir claro, tal cual. Que todavía son cosas que te quedan por ahí. Beto, hay una foto, eso es un 200, ¿no? Es un 200 válvula rotativa, ese motor. Esa moto en realidad era la que habían hecho para el negro Airasca. Para el negro Airasca. Y después, no sé por qué motivo. Incluso está pintada amarilla, como la usaba el negro. Claro, y esa peña después se disolvió. Y bueno, y Adelmo Jager, que es el dueño de la moto, o era el dueño, ¿va? Un día me la ofreció, pero me acobardó un poco eso. Hoy las motos te devuelven, te hacen un favor bárbaro. Sí, yo creo que sí. O sea, uno siempre dice. No es que sea más fácil de manejar, son distintas cosas diferentes. Incluso, claro, tal cual. Si vos me preguntás, a mí me cuesta un montón aprender la técnica de manejo, que gracias porque yo entreno con Damián Sosa y yo me estoy desenvolviendo por los tips que me va dando él, claro. Porque yo tengo el chip viejo todavía de esto, y salvando que tengo 63 años, que ya soy un viejo, o sea que hay un montón de cosas, pero bueno, me gusta divertirme todavía con el tema de la moto pero hay una diferencia. Tengo 63 años, me decís soy un viejo, no te acepto nada de todo eso. Y ya en algún encuentro que hagamos a futuro, le voy a invitar a la gente para que te siga con este 100 libre y con el casco puesto no. Bueno. No, la edad que tenés no existe. Bueno, mejor, vamos a tratar de pilotearla. Y uno lo hace con pasión. Ahí en esa foto está Pedrito Carrasco, Carlito Armando, Oscar Roggio, grandes pilotos de la época. Sí, yo siempre digo,
Largar la final de promocional esos años era un logro. Ahora, poder largar en primera fila era tremendo. Tenías, Incluso había carreras de la promo que eran más disputadas que los de 100 libre, porque en 100 libre por ahí tenías 5 o 6 pilotos que podían ganar, pero en la promo la mayoría, mayoría de lo que largaban te diría que estaban en condición de ganar. Y vos me dijiste hoy que con el promo hiciste carrera en 100 libre, lo mismo que me dijo Volati la vez pasada, que le ganó una serie con el promo a Matei y a Irasca. En Casilda, perdón. No había tanta diferencia, porque en realidad, bueno, se usaba un carburador de 26 milímetros y aspirado, pero después lo demás era todo libre, que es lo que yo a veces reniego en las categorías. Digo, ¿por qué hacen tanto reglamento? Le digo, esto era fácil, vos llegabas, sacabas la tapa, medía el diámetro, te daba la cilindrada, listo. Y claro. Hoy que brida, que no brida, que tanto agujero, que tantos grados, y lo vuelven loco. Entonces se presta más para la confusión, entre comillas, digamos. Y los que están adelante son siempre lo mismo. Y no hay, o sea, si bien hay que llevar la buena moto, vos tenés una buena moto y tenés que llevarla. Pero digo, nunca vi campeones, o sea, de pilotazos sin moto. No existe eso. Yo tenía un pilotazo que lo veía y que era más que un piloto porque era vehemente, muy arriesgado, que era Beto Trindade. Que se tiraba y después me tiro, pues pienso. El Beto Trindade, yo recuerdo una carrera sin moto. En San Guillermo, se mandó un Willy en los boxes ahí. Me acuerdo que se le salió la horquilla porque no tenía ni cable freno delantero. No. Y ganó la final ese día en San Guillermo con él. Sí. Tremendo Yo creo que estaba piloto. con el Tato Piedrabuena, Claro. la moto de él, me parece sí. que era. Y ahí hay 3 esperancinos. Bueno, Sergio Fontanini, vos segundo, y Daniel Merqui. O sea, llevaron a Esperanza allá arriba. Sí, esa foto de... que es lo que yo siempre decía, porque hoy todo el mundo te dice, no, si no alquilás motores, no podés ir porque te demanda mucho tiempo y no se logra nunca andar en la punta si vos te haces el motor. En esos años Fontanini se le hacía el Luis Sosa, que como siempre digo, gran preparador, gran persona, de 10 puntos del punto de vista que lo mira Luis Sosa. Los hermanos Simonuti, que en su momento a mí me habían hecho los motores también, que eran una eminencia trabajando de la prolijidad, señores torneros, que en su momento eran los que le hacían la biela y los cigüeñales a Tosticarelli. Y nosotros de perfil bajo, con un motor que en realidad lo había hecho Simonuti, pero después, por algunas discusiones, ya el motor no iba como era al principio y bueno, entonces lo llevamos al taller nuestro y lo empezamos a hacer nosotros con la ayuda de Tato Piñata, que era el que hacía el 200 válvula rotativa de Jagger. Y bueno, y ese año nosotros le ganamos a Tosticarelli, le ganamos a la Beltra, no porque ellos hayan sido menos, pero había motores de ellos en la categoría. Sí. Y fíjate que nosotros cada uno con nuestros preparadores logramos salir campeón, subcampeón y tercero. O sea, nadie, cuando fuimos a San Francisco, ningún otro piloto nos podía quitar el podio. El podio de los... porque Chiche Trayay hacía los 200 y bueno, como empezaron a surgir varios pilotos de Galvez, que empezamos a molestarlo para que empezara a ser promocional. Y el primer promocional que sacó fue el de Fabián Morici, que en esa famosa carrera que vos decís que venías punteando y te quedaste en San Carlos, sale segundo. O sea, debuta y sale segundo. Entonces los motores de Trayay siempre respondieron en baja cilindrada. Yo siempre digo una cosa, igual que al flaco Tosticarelli, como fue Montiel en su momento. Ahí está Simonuti. Ese es Simonuti, cuando él me estaba haciendo el motor. Vos le puedes ganar 1, 2, 3, pero a la larga te terminan ganando. Claro. Pero te quiero decir que, pero tampoco, no es que hoy no se pueda hacer un motor. Yo creo que, porque todo el mundo dice, no, vos para un graduado hoy tenés que alquilar. Y yo tengo un pibe en Esperanza ahí, Fernando Simeone, que corría en karting y tiene banco prueba, tiene todo. Y te soy sincero, yo hoy si decidiera volver a subirme arriba a una moto, él me da los motores, me da todo, porque la otra vez fuimos a banquear un par de motores. En un rato de banquear no sabés la diferencia que hace. Hoy está bien, él tiene todo, pero no es que no se pueda hacer. Yo creo que hoy ya no hay tantas ganas de trabajar como era demasiado artesanal y antes se trabajaba en lo más mínimo, ¿no? Para poder sacar nosotros llegábamos una milésima más. Los domingos de las carreras, el lunes estábamos trabajando en la moto. Pero pasamos, desarmamos, pasamos todo en limpio, revisábamos todo. Qué lindo eso. Sí. Tener la cuadriculada en la mano. Sí, eso no hay plata que lo pague, ¿no? Yo siempre digo, yo fui un tipo siempre muy feliz, más allá de que ganara o no ganara. A mí a veces hay algunos que dicen, sí, no, pero vos te perdiste una gran parte de tu juventud. No me perdí nada, todo lo contrario. Yo lo gané porque hiciste lo que te gustaba. Para mí no había otra cosa más. Yo un fin de semana, está bien, yo tuve la suerte de
de poder correr casi todos los fines de semana, porque tenía muchas motos que me daban. Yo corría una moto que era de Humboldt, corría esta moto que era de Altagracia, tenía la moto que era Los Chicos de Esperanza, tenía una moto de Rafaela. Entonces, si había en el CAN, yo tenía moto para el CAN. Si había en el Zonal, tenía moto para el Zonal. Y cuando no tenía ni el CAN ni el santafesino, me iba a correr Entre Ríos. Entonces, yo era Vivías para eso. Vivía para eso. Fueron muchos años. Y ahí ahora vienen las fotos que van a seguir. Bueno, ahí está el Pucho Bagnis. El Pucho Bagnis. Bueno, fíjate vos, el Pucho qué y tremendo. Y Carlito Armando. Y Carlito Armando. El Pucho Bagnis, bueno, ¿Hasta dónde llegó? No precisamos hablar de él, todo el mundo sabe lo. Y bueno, y se le ganaba al Pucho también, ¿me entendés? Que el Pucho era un pilotazo que venía con su familia, con el padre, me acuerdo que también tenía una moto de carrera. ¿Vos te acordás la carrera que gana Pucho en Freire? La primera que gana en promocional. Fue saber que se le empezaba a levantarse la sal en la pista de Freire y él encontró el radio por afuera. Sí. Y los pasó a todos por afuera. Sí. Que me acuerdo cómo lloraba el padre de una forma. Fueron tipos diferentes, el Pucho, como fue el Seba Porto. O sea, Seba yo lo vi con 12 años. Bueno, creo que salió campeón en el CAN con 12 años. En el año 92 es campeón del CAN. Sí. Claro, o sea, eran chicos diferentes. Y bueno, pues, lógicamente pues migraron y llegaron a donde llegaron. Yo siempre digo, yo tuve la suerte de ver. No quiero, con esto que no tome a mal lo que voy a decir con el tema de los pilotos de ahora, pero uno tuvo la suerte de ver señores pilotos como fue de Carlito Delgado, Boscarol, Carlín Ferán. Antes había dos o tres. Sí. El nivel era extraordinario. La Bruja Chabré, qué sé yo, Mejía, ya te digo. Pero yo te decía, vos ponías veías la lista a la mañana que te daban el ranking y decís, ¿quién gana? Claro. Y nos miramos los resultados, más allá de los campeonatos que ganó Carlito Delgado, indiscutible, 9 campeonatos, era como decir vos, un distinto. Sí. Después, era como decir, bueno, le gané a Delgado. No, claro, había que ganarle a Delgado. Había que ganarle a Delgado. Esa carrera que le gana acá en Galvez, la primera que se hizo por el CAN en el Jorge Newbery y Darío Cuatrócolo, que fue la primera carrera que gana Cuatrócolo en 200, se la gana justo a Delgado, que lo buscó por todos lados. Sí. Jornadas inolvidables. Bueno, mira esa foto, es lindo porque vos decimos si hoy vos vas a sacar una foto donde hay tres, doblando tres juntos. Y mirá el piso. Por eso. Y sin embargo, antes se doblaba. Y se doblaba. Se doblaba. Daniel Merck y vos al medio y Carlitos Armando por afuera y como siempre el público acompañando, ¿no? Y seguimos recorriendo las fotografías. Bueno, esa es la de San Carlos. Esa es San Carlos. Esa es San Carlos. Eso para lo que por ahí, porque la otra vez con mi hijo más grande, no sé con quién hablaba por Facebook, qué sé yo, que se mandaba y que él decía, no, pero García se hacía un dulce con los promocionales. García ganó ahí y ganó en Fuentes, que hay que sacarse el sombrero, ganar con una Puma. Pilotazo como pocos, García, la Puma obviamente, pero después le encontramos la vuelta nosotros a la Puma. Claro. Y no ganó más. Claro. Esa final, bueno, vos venís adelante, que ya estabas un poco cortado, viene García segundo, tercero Morichi, que yo te decía de buzo azul, está tapado, después viene Flaco Roggio, Muratore, Tamartina, Carlito Armando, Cresimbeni, el Baldi Caballero, el de azul, que te apareció el número 7, tenía el número 70, Dardo Blanes el 11, Sergio Patallo el 24, Albano y Carrasco, te los nombré a todos. Estaban todos ahí. Es que antes se conocía también por el buzo y el casco. Es que antes todo tenía una identidad. Yo siempre digo, incluso para la gente, para el público, era lindo porque la moto esta, la de Delgado, era la de Delgado. Claro. O sea, eran todo prototipo en realidad. Sí. No es que vos decís. Ya te digo, son épocas diferentes, no voy a decir que una era mejor o peor, son épocas diferentes. Sin duda, Beto, por eso yo a veces lo defiendo tanto, porque he tenido discusiones no con pilotos, porque recalco siempre lo mismo, los chicos jóvenes, yo le digo los nuevos, entre comillas, los chicos jóvenes, se interesan muchísimo por todo lo que hicieron ustedes, por la historia que escribieron y por ver estas motos que hoy tenemos acá, gracias a Dios. Toda la parte top de arriba, digamos, la parte dirigencial que dice, no, pero lo de antes era todo amateur, que no. Por eso no era amateur. Me pongo a discutir y lo voy a defender. Yo le daría a una persona de hoy, lo que dicen que se ponga a fabricar un motor de estos, que se ponga, a ver, le doy un año. Sí, tal cual. Esto había que hacer cigüeñal, había que hacer el tren de engranaje para la parte del embrague, había que hacer las cajas de cambio para que sean relacionadas. El sistema de la válvula, sacar el encendido para el otro lado donde está el embrague. Y yo te digo, y los cilindros de esto vos los sacás y vos lo ponés al lado de desarmar cualquier Inter de hoy y no tienen diferencia. No hay diferencia. El trabajo adentro la mecánica, que tiene adentro. Sí. Lástima que si hubiera tenido un cilindro coso te lo hubiera pero
lo que es los huecos que tiene esto, no lo diferencia. Y Tal fíjate cual. que estamos hablando Tal moto cual. del año 80. Tal cual. Y hacer el rebaje con el taco en todos los frenajes, porque mucho, ¿cómo la palanca para está mal puesta, te dicen? Bueno, sé que es una discusión que yo, no discusión, una charla que yo siempre tengo. Le digo, yo si hoy me armaría una moto, volvería a ese sistema. Así como está esta moto. Claro, porque Claro. hoy, qué sé yo, los graduados más de una vez, ¿por qué rompen tanta caja? Es una teoría mía, tal vez estoy muy equivocado. Cuando ellos vienen, la mayoría de los circuitos tienen que bajar 2 cambios a veces en una curva, y le tienen que pegar la patada viniendo prácticamente a fondo porque después no tienen más tiempo. Claro. Porque ya tienen el pie abajo. En cambio, nosotros con esto le poníamos el cambio cuando queríamos. En la mitad de la curva, si era necesario. Por eso te digo. Porque y te pasabas por ahí, tenías que bajar 2 cambios y esto doblarlo. era lo muy podías raro hacer. romper una caja de cambio. Y estamos Prácticamente- hablando de 4 marchas, ¿eh? De Con un cadena primaria. Sí. Es una cangrena, entonces, a lo que hay, A lo que hay ahora. Claro, exactamente. Y no se rompía. Y no pero, se rompía. Pero bueno, todo el mundo te dice que hoy van frenando hasta la mitad de la curva con el trasero, que por eso usan el freno del lado de afuera. Sí, sí, que coincidimos que son cosas distintas. son distintos Ni manejos. mejor ni peor, distintas. No, sí, yo te digo, porque yo con la Cagua, obviamente tengo la palanca de cambio adentro, y bueno, y te tenés que acostumbrar a eso. ¿Viste? Tenías bandera también, Sí, ahí estamos viendo una foto. teníamos la barra brava que La no se barra veía, brava. sí. Bueno, yo siempre cuento cuando fue la final de San Francisco, cómo antes te seguía la gente. Habían alquilado un colectivo para ir todos juntos en un colectivo. Entonces, y hoy a veces nosotros, qué sé yo, con Sosa, a veces va uno, va dos, pero que por ahí ponemos el auto uno y va, pero vos sí, se dejó de... Es que antes era la semana previa, era una fiesta en el taller aparte. Ah, te sí, caían a sí. cualquier No, hora, que el y vos mate, te- que la y vos torta tenías frita. un montón de gente que estaba Y la alrededor expectativa tuyo. me parece que era otra, pero bueno, era... Y a hoy ver, Damián se es un vivía piloto así. que tiene una trayectoria increíble de lo que ha hecho y de lo que está haciendo. Y vos si ya no tienes, no hay más a gente que se juntaba antes. A comer el asado, Sí, a charlar, a sí. ver el último Se- trabajito de la moto. Se fue enfriando de alguna pero bueno, el manera. tema es que lo podamos recordar y que lo podamos revivir, Ey, Roberto, no. porque yo me traslado a aquellas, Sí, no, aquellas ni hablar, épocas. sí. Esa es la inauguración de la moto. Cuando hicimos la moto nueva, obviamente hicimos una inauguración de la moto. Y bueno, esos son los dueños de la moto. Y después viene la época donde hay más fotos adelante que ya tenés un buzo amarillo, ahí se cambió. Bueno, ahí estás al lado del Gallego Claro, García. ahí en la largada. Con Bueno, Simonuti y vos atrás. Eso- y García, claro. y el Gallego García con Claro, el- esa fue la carrera que era la segunda carrera de esa moto que era nueva entera, que habíamos ganado la serie y se volvió a romper en la final, que te contaba hoy que se agarraba abajo. y te decía, y cambiaste, te decía Agromotor Santa Fe el buzo. Sí, porque en ese momento el equipo, la gente de Agromotor Santa Fe estaba muy metida con lo de Sanela, que ellos eran, pertenecían al directorio de Sanela, y se había armado como equipo oficial Sanela. Y bueno, en esto estaba el Néstor Amoroso, los dos Arrausi, me lo habían dado a mí y a Fontanini. De Esperanza, pues, y fíjate que los buzos de Amoroso y los Arrausi eran También amarillo y todos rojo, iguales, anaranjado, claro. claro. Pertenecían al equipo oficial Sanela, que de alguna manera nos brindaban un apoyo y bueno, por eso lo usamos. Y ahí llegaste a salir subcampeón, tercero en el campeonato, estuviste siempre prendido. Salí subcampeón, que acá en Galvez perdí el campeonato. Disculpame, perdona, ¿por qué? No, no. ¿Por qué te interrumpo? Esta foto acá es en Galvez, en el Jorge Newbery. Vos estás adelante, lógicamente, Mercky, y el 40 soy yo. Pero sé que nunca mirá había vos. visto esa foto. Cuando me la manda Ezequiel, digo, nunca había visto esta foto. Mi hermano se había quebrado, yo había dejado de correr por el accidente de Suardi, había dejado de correr, y el sábado previo, Mariano, mi hermano, que ya había corría él, se quiebra la clavícula y dice, tenés que venir a correr. Yo ni estaba en Galvez. Y agarraste la moto de él. Y agarré la moto Mirá, y pero corrí ese día. no Y digo, venías mirá, mal. Qué cerca que venía de Ramito. Sí, Debe estaba- ser la primera curva. No sé. Pero bueno, nada, te quería contar porque digo, mirá, En apareció esa realidad, foto. Cuando, no sé si habré, porque tal vez haya sido la primera carrera que se hizo acá en Galvez y el Coronación después fue otro, porque el Coronación Claro, sí, normalmente, sí. claro. Pero yo para el Coronación, no sé en qué le había amarrado el motor, pero nunca lo encontramos ese fin de semana y es más, y Martina, la gente de Martina, ha habido de Tosticarelli que ellos querían salir. Volaba Martín. Sí. Y el flaco antes de largar la final estaba con el dueño de esta moto, Oscar Juárez, que te quiero hacer un párrafo aparte de este señor. Estaban parados juntos y el flaco me atendía este motor a mí.
Y él le decía, no, dice, si Martina no comete ningún error, no hay manera que Ramos le pueda ganar. Y dicho Claro. y hecho. Bueno, la tengo esa filmación. No la traje porque está muy deteriorada la cinta, pero en el relato de José Luis Brunone te nombra permanentemente. Dice, Martina se escapa y Ramos no avanza, se le complica. Ahí Ramos se tira y no puede pasar. No tuvimos el motor ese día. Viste esas cosas que por ahí perdés la moto, perdés... Eso fue el año 1989. Claro. 1989, un año que estuvo medio diezmado el calendario. Vos sabés que yo mucho no lo cuento esto porque alguno va a decir, está loco. Esa misma noche, el flaco Tosticarelli me ofrece para que yo al año siguiente sea el piloto de él. Y le dije que no. Estaba tan dolido. Es más, llegué a mi casa, ya estaba, me puse a llorar como un chico porque había perdido el campeonato. Claro, claro. Y le dije que no al flaco, todavía me emociono. Y sí. El flaco me ofreció, dice, yo te llevo, te doy el motor, vos lo único que tenés que hacer, correrme. Porque lo hablamos con Volati el otro día, el flaco donde ponía el ojo ponía la Habana, o sea, por algo te habrá llamado. Y bueno, y le dije que no, fue el error de mi vida. Lo que pasa es que yo tampoco quería dejar mi gente, que eso en realidad también me llevó a... Pesa. Sí, yo me debía a la gente que de alguna manera me sostuvo tanto tiempo y tampoco los podía abandonar. Y bueno, son circunstancias, de que el campeón tiene que ser Deportivamente uno, me equivoqué, pero creo que en lo personal no, todo lo contrario. Y bueno, lo que vale por ahí es lo personal. Yo siempre digo, los resultados deportivos son importantes, pero con el tiempo es una estadística. O sea, la parte humana me parece que es la que prevalece. Sí, bueno, por hoy, por eso te quería hablar el trofeo. Ese trofeo. Ese trofeito. Bueno, este trofeito uno lo dirá, bueno, ¿qué trofeito de Morondanga? Pero en realidad para mí uno es lo más importante, porque es como te decía recién fuera de cámara, esto no se logra tras ganar una carrera, se logra porque eso me lo dieron por caballerosidad deportiva y comportamiento deportivo. No tiene precio. Eso se logra a través de mucho tiempo. De mucho tiempo, tal cual. Y te eligen, no es que te elige una persona, te eligen los pilotos. Los pilotos. Entonces para mí ese trofeito, por más chiquito que sea, tiene un valor enorme, que son otra de las cosas que uno cosecha a lo largo de los años y es lo que queda, es lo que perdura. Y hoy le doy mucho más valor que a lo mejor el momento que me lo porque el momento que me lo a lo mejor uno por ahí no se toma da. dimensión, es cierto. Claro. Y hoy voy a decir, bueno, qué sé yo, estuvo bueno. Y qué bueno que esté en la vitrina. Y me ibas a hablar de la moto, de esta joya artesanal que has traído hoy. Ese señor que tiene la camisa celeste ahí, él es el dueño de esa moto. Ese señor... un día estábamos comiendo en esa cena que nos daban, porque antes había una cena de gala los sábados a la para noche. piloto y mecánico, sí. Estaba sentado enfrente nuestro y sí hablábamos así sin conocernos. Y, dice, yo tengo una moto que le hice nueva entera, dice un motor Tosticarelli, que también está todo, la tengo en el comedor de mi casa, en el living de mi casa. No me la querés correr. Bueno, listo, arrancamos con él. Y ahí empezamos con este señor. Pero lo más importante de la trayectoria, de las carreras, la amistad que logré con esa persona... es de Altagracia, es de Altagracia. Hasta nos seguimos viendo siempre, nos hablamos por teléfono. Yo voy a la casa, bueno, él ya casi no viene porque ya es una persona de 87 años creo que tiene. Y bueno, ya medio no maneja, la señora murió no hace mucho. Y en esos años, fíjate lo que hacía este tipo. Este tipo... era empleado, es todavía empleado porque nunca más que se jubiló, sigue trabajando, es mecánico de una empresa de colectivo. Tenía un Fiat 600 y le había puesto una butaca de colectivo para la señora porque estaba embarazada en ese tiempo para que venga cómodo en el Fiat 600 y venía con la moto. Con la moto en el Fiat. Sí. Eso es pasión, o sea. Y para encima no correrla él, porque él la traía, y todo eso fue sembrando una amistad terrible. Más hace poco estuvimos con él, fui a Altagracia. Bueno, porque quiero que me cuentes la historia porque la moto estaba allá, o sea, esto vuelve a tus manos no hace mucho tiempo. No, esta moto vuelve gracias a vos, por empezar a organizar los encuentros de los ex pilotos. Entonces cuando vos empezaste con esto, yo lo llamo un día, porque yo cada vez que iba a Altagracia, visita obligada a ver la motito tirada entre un galponcito, tapada de cosas que la tenía en su casa. La íbamos, la mirábamos. Ya llenábamos nostalgia y quedaba ahí. Bueno, entonces cuando vos empezaste con esto, lo llamo por teléfono. Y le digo, pues le dicen Chula Juárez. Le digo, Chula, mirá, le digo, surgió esto, qué sé yo, ¿te parece que venía a buscarla? Me dice. Bueno,
nos fuimos con mi señora, nos fuimos a buscarla, la cargamos en el carro, la traje, obviamente le hicimos los retoques necesarios como para que marche, para llevarlo, porque yo creo que la fui una semana antes del primer encuentro que fue en Casilda. En Casilda, que lo había organizado los chicos del Museo del Automóvil, junto con Adrián Matei, era un homenaje a Héctor. Claro, claro, Casilda. Y bueno, así que la fui a buscar, bueno, y él incluso fue a Casilda. Bueno, obviamente la moto marchaba mal, se había quebrado el cuadro, porque yo me quebré la pierna con esta moto y como me quebré, la cargó arriba del carro, la llevó a la casa y quedó ahí parada. Nunca más, o sea que estaba el chasis un poco torcido todavía. Bueno, cuando venimos allá le digo, ¿me dejas que te la restaure a la moto? Porque en realidad la intención mía fue restaurársela para él. Claro. Porque yo tengo taller y tengo la facilidad de poder hacer todas las cosas. Así que bueno, me la llevo de vuelta a Esperanza y la desarmé íntegra. Conseguí pistón italiano también, como en eso se consigue en su momento. O sea, conservé el color, conservé todo lo original de la moto. Lo único que no tiene original es el acelerador, que era de plástico. Bueno, yo le puse uno. Y bueno, cuando la tenía lista, fresco llevársela, no, dice, quédatela vos, dice, no va a estar en mejor lugar que en tu casa. Mirá vos. Así que él en persona no la vio nunca, le mandé, obviamente, tiene 2 millones de fotos de la moto. Para sentirla marchar, aunque sea, bueno, vamos a tener que invitarlo, vamos a tener que traer. Lo tengo, viendo que agarré un día, subirla arriba del carro y en Altagracia con la moto para que la vea, porque estas cosas por ahí. Pero bueno, siempre quedó que en algún momento va a venir Esperanza a verlo cuando haya un encuentro y bueno, nos seguimos encontrando, pero sin la moto, digamos. Sin la moto. Beto, este deporte, que es de alto riesgo, de altísimo riesgo, siempre digo, tiene estas cosas lindas que estuvimos hablando hasta recién, y tiene su lado complicado. Sí. Yo le voy a pedir a los chicos que me busquen el video que dice Carcarañá, y lo vamos a mirar. Ahí está. Esa es la grilla de la largada. Está Gabriel Giavito, el recordado Gabriel Giavito, el 1 de Salicruz, Amílcar Zafrea, Héctor Zafrea, Fabián Martina, el recordado Fabián Martínez Guillermo. Eso es el año 90. A punto de largar la final de 100 libres. De 100 libres. Está en segunda fila Néstor Amoroso, el de Villa de Lina. Ahí está Mariano, ahí está mi hermano con el 64, que él estaba corriendo en promocional. Este es Jorge Bogliero. Mariano con el promocional le ponía una cinta y entraba a 100 libres. Hasta Adrián Matei también, con el número 30. Y atrás están 3 bravos: Fabián Tarruela, Sergio Bar con el 11 y vos del lado interno con el 19. Ese es un video que hemos recuperado y yo voy a dejar el audio original ahora cuando se largue, para que muchos dirán, ¿cómo nos ponemos en marcha esta moto? Bueno, ahí se va a escuchar un poquito el ruido de los motores. De los motores. Era una locura todas esas finales. Sí. Ahí está, la rueda del Tinino le pegás. Sí. Y ahí te choca. Y ahí me choca. Por eso te decía, tiene la parte linda y estas cosas que pasan. ¿Qué pasó ahí? Es la moto esta. Claro, es esta moto. Sí, fíjate que tiene el mismo color, es verde. Sí, es verde. Claro, sí. Uno ve todas estas imágenes ahora. Te matan 2 o 3 veces. Sí, porque te levantan, lo decíamos con la Cini, en lugar de que inmovilizarte, bueno, te sacaban de la pista para seguir corriendo, porque el Oster no te ponía bandera roja. No. Yo veo cómo se paran las carreras. Sí, la verdad que sí, fue un golpe fuerte. O sea, más allá del golpe, lo que te chocan, que eso era en las primeras... Ahí te están atendiendo. Sí, estaba muy golpeado en la parte de las costillas. Es feo caerse en la primera curva y saber que vienen tan Me ha pasado varias veces en realidad. Me pasó ahí, me pasó en Casilda y me pasó en Ramona, que es donde me quebré la pierna, que también me caigo a la entrada de la curva, no por culpa mía en Ramona, y bueno, te llevan puesto y... No, aparte no tienen manera de esquivarte porque ya vienen todo inclinado. Claro. Así que bueno, todos los protagonistas de la moto, el mismo casco, que lo tenía, está todo acá. La verdad que es genial, sanito, así que mejor compaginado no puede estar. Pero bueno, que son cosas que pasan y bueno. Pero vos sabés que en esos momentos uno no se da cuenta. No, aparte, a mí me pasó una vez que yo tuve principio de conmoción cerebral de una caída grande en el 9 de julio, en la categoría en 200, en una final de 200. Y yo a la semana estaba arriba en la moto de vuelta, o así.
estás loco, te llega a golpear la cabeza Sí. de vuelta, lo que sea. Viste, era una cosa que uno no... En menor medida, Beto, me pasó a mí, corríamos, era un zonal, también acá en López, muy cerquita, se corría después de López en la carrera del Centenario de Galvez, y a mí también me choca el hermano de Matías Frey, Silvio Salguero, me chocó la cabeza y también de internado para observación, conmoción Claro. cerebral. Yo quería irme, yo quería correr porque Claro. estaba el Centenario de Galvez. Y el doctor Masuchelli, acá muy conocido en Galvez, me dice, ni loco va a correr el domingo. Y el sábado él ni sabía dónde yo estaba, me buscaba, yo ya estaba. Hay una edad para todo también, Estaba- ese es el sí, tema. era Sí, otro tiempo. olvidate, Te estoy claro. hablando, uno tenía 20 años en aquel Yo he tiempo. ido a correr con las costillas rotas, ¿me entendés? Sí, Porque sí. en alguna caída como en esa que yo me había roto un par de costillas, pero yo la cosa me vendaba. Pues sí, que no vibre la moto porque te dolía Porque todo. te Pero, dolía bueno, todo. pero Sí, en el sí, momento sí. de largarse te iban todos los Uno dolores. piensa de las locuras que hacía por Sí. esta pasión, ¿no? Que Yo creo que la gran pasión lo que Sí. te lleva. Por eso esto, el que no lo vive profundamente como lo vive uno, por ahí no te entiende. O sea, ustedes son unos tarados. Pero bueno, hay gente que le Claro. gusta otras cosas. Yo, por y- ejemplo, y es yo siempre respetable. digo, la moto se vive de muchas maneras. Yo vivo de la moto hace 38 años que vivo de la moto porque tengo un negocio de venta de repuestos, tuve taller, hoy tengo rectificadora. Y yo nunca tuve moto para andar en la calle. A mí la pasión de mi moto es Es la esto. pista. Hoy Claro. tengo moto, pero ¿qué hago? La cargo arriba del carro, me voy al circuito que tenemos un óvalo ahí en Esperanza, giramos los sábados a la tarde o a veces los días de semana, que sé yo, cuando podemos, pero de ahí al carro y al taller. Vos jamás me vas a ver dar en moto en la ciudad. Nunca anduve en moto en la ciudad. Nunca anduviste en la ciudad. No, no. Porque hay muchos que en la ciudad son campeones y después en la pista conozco varios. No, ¿eh? no, sí, sí, En la sí. pista. Yo siempre digo, son corredores de calle. Sí, 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 tal cual. Pero tal bueno, cual. por eso te digo, hay muchas maneras de ver el motociclismo, que es muy amplio el tema de lo de Tal las cual. motos. Toda la gente que le gusta viajar, hoy viste que mucha gente grande hoy se le da de comprar moto grande y viaja. Y salir, qué sé yo, sí, ¿viste? sí, sí. Yo prefiero en la camioneta. Sí, sí, calentito por el frío a mí mate. también. El frío me tiene mal. Bueno, Beto, seguramente hubo un grupo de gente o personas que querés nombrar, que querés agradecer Yo- toda esta rica trayectoria que tuviste. En realidad yo siempre digo, yo le debo a cada santo una vela con respecto al tema de la moto, porque arranqué con los hermanos Simonuti, después seguí con el Teddy Loesa, el Enrique Loesa, después seguí con la familia Scotti, que también me ha dado una mano terrible con respecto a los motores, y la mayoría de la gente de eso, y no me da vergüenza decirlo, todos han puesto plata a su bolsillo y su tiempo, porque yo no tenía nada en esos años. Que en realidad empecé a tener algo cuando dejé de correr moto. Claro. Que bueno, me puse a trabajar en serio y empecé a tener algo. Pero, y bueno, a los hermanos Goyer, por supuesto, ellos fueron... Un pilar importante. Sí, sí, estuvieron mucho tiempo con el tema del promocional. Bueno, Oscar Juárez, que un tipazo, y bueno, y todas esas cosas que te van quedando, bueno, a Luis Sosa, que también en su momento nos ha dado una mano muy grande, y hoy yo comparto entrenamiento con Damián, ¿me entendéis? Que para mí, ¿sabés qué orgullo es poder estar... Damián y Antonio, dos campeones Sí, del la otra campo. vez nos juntamos los tres, estábamos los Sí, tres girando, sí, Antonio, sí, sí. son los tipazos. Además que Antonio ahora se dedica más a la bicicleta. Más la bicicleta, lo vi a Antonio Pero- la vez pasada en Colonia Verano. Hacía mucho Pero que no lo bueno, vi a sí, Antonio. sí, Pero lo yo vamos a seguramente, bueno, después estaba la familia del Choli Simeoni, que es un bombista que nada que ver con lo nuestro, que hace arreglo de camiones, de bombas inyectoras de camiones. Bueno, ese hombre también nos dio una mano muy grande. El hijo es el que hoy, de alguna manera, siempre me dice, el día que quiera correr moto de vuelta, avísame que yo te doy todos los motores, porque él tiene los motores de los karting de que... Es que Esperanza es fierrera, porque viste Sí, que hay sí. localidades, ciudades fierreras, otras no tanto. Y No, pero es una de las- Esperanza todavía, cada vez se achica más el círculo, o sea, por ahí la gente, hoy hay muchas cosas que tienen acceso más fácil, y entonces en vez de ir a un taller o cosas, lo ven por televisión, Tal cual. ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, fueron épocas que tuvimos la suerte de vivirla, como vivirla. te pasó a vos, Sí. con tu viejo, que fue un tipo fenomenal también, que siempre que nos encontramos nos cagamos de risa.
Y hoy hablaba con él y me dice, Beto no se debe acordar, pero en la carrera de los pagos de la Sola, me decía, en Arequito, sí, decirle, hacer acordar, dice que se tocaron con Mariano y medio peleamos. Sí. Yo no me acordaba porque yo no estuve. Sí. Si se vino, dice, vino con toda la barra, dice, salió el Gordo Plata a sacar pecho. Dice, el Gordo Plata era uno de la barra que lo recordamos siempre. Creo que me había caído yo. Sí, no sé qué había pasado. Me había tocado con él y... Se acuerda de todo. No, pero bueno. Son cosas que después pasan y lógicamente, calentura del momento. Yo siempre digo, nosotros en esos años éramos un grupo de amigos gigantes que íbamos a competir, pero después éramos todos, porque yo te digo, como fue con Sergio Ancharú, que es un tipazo, bueno, el papá de Colasili, yo siempre digo, el papá de Colasili se pasó la vida... Una estatua habría que hacerle. Sí, hay que hacerle un monumento a ese señor, porque yo no sé si realmente vio correr a su hijo como debería haberlo visto, por ocuparse de todos los pilotos para llevarle la plata de... Tal cual. Beto, muchísimas gracias por haber venido. Nuevamente, de parte mía y todo el grupo de la producción del programa, agradecemos el esfuerzo, porque es un esfuerzo. Viajar, traer la moto, que esto es lo que yo lo quería tener acá para compartirlo con el público, porque realmente es una joya artesanal y una joya de museo, que yo digo, y que esté acá entre nosotros me llena de orgullo. Mira, a mí, aunque te parezca mentira de que vos comenzaste con todo esto, te diría hasta que me devolviste unos 30 años. Sí, porque uno se volvió a enchufar con todas estas cosas y está muy bueno que esto no se pierda, porque... Esto era un trabajo, mucho laburo era poder correr en esos años, tanto económico, porque había mucha hora de laburo, de mecanización y qué sé yo. Y vos sí, sería una lástima que esto quede en un tacho de basura. Por supuesto. Entonces... la historia hay que rescatarla. Siempre, y yo siempre consagrado lo dicen siempre. Hay que rescatarla. Y hay un dicho que te dice... vos porque naciste en la época que no había celular, pero el celular lo hicimos nosotros. Y sí. Es la discusión entre el padre y el hijo, sí, ¿viste? Tal cual. Y esto es un poco lo mismo. El motociclismo de hoy yo creo que se debe a este viejo motociclismo. Así que bueno, y agradecerte por no dejar morir esto. Yo te agradezco a vos por haber estado nuevamente y a prepararla, porque creo que en octubre se viene algo. Es lo único que puedo decir por ahora. Bueno. Creo que va a ser por acá cerca, pero en octubre algo va a aparecer de nuevo y la gente, lógicamente, que la está viendo ahora por televisión, la va a poder ver en vivo y en directo y escuchar sobre todo. Escucharla, no nos dejaron poner en marcha ahora los chicos. Te digo, los chicos, la señora que nos esperaba en la vereda nos dijo, no se pone en marcha. No se arranca. Yo siempre digo, cuando esto arranca se callan todos los motores. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque yo decía el ruido de los motores y el Sergio Ancharú me decía, no, sonido. Esto no hace ruido, esto es un sonido. Yo siempre, de hecho, cuando esto marcha, se calla todo. Gracias por estar. No, gracias a vos. Un gusto. El Club Atlético Sastre se prepara para el 9º Gran Bingo con sorteos excepcionales. Autos 0 kilómetros, motos, televisores, heladeras, split, cocinas, lavarropas, bicicletas. Puedes pagarlo de contado con efectivo o cheque, en 10 cuotas con Credicas o en 5 cuotas por transferencia. Contactate al 3406 45 85 88. Nuestro bingo es parte de nuestra vida. Club Atlético Sastre, 107 años de pasión. Perdón que te lo tenga que decir así, pero si los partidos se te cortan o llegan con delay, no es mala suerte. Es porque los estás mirando por una página trucha. Eso con Cablenet no te pasa, porque vas a poder ver los partidos en HD, en vivo y sin cortes. Viví el Mundial como verdaderamente te mereces disfrutar, como un verdadero hincha. Bueno, y así llegamos al final de este nuevo encuentro con todos ustedes, el programa número 9 de Carreras de ayer. Esperamos que lo hayan disfrutado. Norberto Ramos, el gran piloto del CAM, se llevó todo. La moto no se la dejamos llevar, pero bueno, sigue con nosotros un poquito más y es un gusto verla, ¿no? Y atención, recordamos, a prestar atención porque a lo mejor en el mes de octubre vamos a tener algo que lo vamos a ir mencionando a lo largo de los programas, algo especial, algún encuentro especial donde motos como esta van a poder disfrutarla y sobre todo sentir su sonido, como hablábamos hoy con Beto en la nota que le hicimos. Muchísimas gracias por la atención del día de hoy y nos reencontramos el próximo martes.